Bueno, para nuestro programa es un gusto recibir en este lugar, en los estudios de CL3 Cablevisión, al Chango Espaciú. Buenas noches, Chango. ¿Cómo están? Yo estoy muy contento de estar aquí. Queremos saber, antes de conocer, bueno, lo más reciente, algo de tu historia, dónde sos nacido y cómo te llamás. Me llamo Chango, pero yo soy de Apóstoles, Misiones, que es una zona del sur de la provincia de Misiones, muy pegado a la provincia de Corrientes, casi a la misma altura de Posadas, que es la capital, solamente que Posadas está sobre el río Paraná, y Apóstoles no está sobre la barranca del río Uruguay, pero está casi contra el río Uruguay, muy cerca, y que bueno, es una región muy particular porque es como una cuña argentina metida entre el sur de Brasil y el Paraguay, y es una región con un tejido social muy complejo en cuanto a lo cultural, con una gran influencia de los inmigrantes que vinieron, polacos, ucranianos, mis abuelos eran inmigrantes ucranianos, y muchos otros alemanes, rusos, y encima está toda la población criolla, la influencia del Brasil, la influencia del Paraguay, la comunidad del pueblo originario que son los Embuyá. O sea que es una región muy particular, con muchos colores. Y yo nací ahí, me crié ahí, viví hasta los 20 años. Empecé mis primeros pasos en la música en esa región y por supuesto que toco el acordeón, y con el acordeón toco la música del lugar, el folclore del lugar, que en esas provincias nosotros le llamamos la música regional. Y el folclore o la música regional de ese lugar es el chamamé, los chotis, las polcas rurales, las rancheras, los balseados, y todo eso es lo que a mí me ha rodeado siempre, y, y, y de alguna manera son todos los elementos que construyen o hacen a mi mundo sonoro, solamente que bueno, yo los desarrollo, los expreso en función de mi experiencia personal, de mi vida, de mi búsqueda, de mi camino. ¿Tus abuelos eran músicos? ¿Tus padres? No, mi papá era carpintero, pero tocaba el violín. Mi tío era carpintero, trabajaban juntos en el galpón y cantaba y tocaba la guitarra. Y ellos, cuando eran muchachos, tenían su orquesta, pero una orquesta con la cual animaban los casamientos de la chacra y los bautismos y las kermeses. Entonces tenían mucho amor por la música, pero no eran músicos profesionales. Y no habían desarrollado ese oficio. Era algo que amaban, pero a lo cual no le habían dedicado su vida, y entonces lo hacían de una manera muy precaria, pero con mucho cariño. ¿Qué es lo más importante? Eh, sí, lo importante es hacer algo absolutamente convencido e intentarlo, por lo menos, y tratar de ser total en eso que uno hace y no estar haciendo una cosa y pensando que hubiese sido mejor estar haciendo otra. Realmente hay que estar como convencido de lo que uno elige y tratar de llevar adelante más allá de los resultados. ¿Recuerdos de esa carpintería de chico? Muchos, muchos, mi vida entera en la carpintería, en Apóstoles, en esa provincia, en ese contexto. Hoy hace mucho que no vivo ahí, pero ese paisaje, lo vivido, es algo que me acompaña siempre y de alguna manera se expresa en mi música. No es que cuando yo estoy componiendo o tratando de llevar adelante mi música estoy pensando que sí o sí todo ese paisaje se tiene que estar expresando. Por ahí estoy pensando en el sonido, en el sabor del sonido, pero de alguna manera muchas de esas imágenes se expresan. Por ahí nosotros estamos muy acostumbrados a una sociedad en donde pareciera que solamente se entiende lo que se canta y lo que se dice a través del lenguaje de las palabras o de la poesía. Por ejemplo, hay un chamamé que da nombre a mi último disco, que se llama Tarefero de mis pagos, que es el nombre de quien cosecha la yerba mate, y habla del oficio de cosechar la yerba, el oficio de transcurrir todos los días en esa región.
eh, muchas veces creemos que solamente ahí hay algo que se está expresando y creemos que la música instrumental no, o que es algo para entendidos. Y sin embargo, en la música instrumental donde no hay palabras, también hay imágenes y hay historias y hay algo que se está narrando y que obvio que no es para entenderlo intelectualmente, pero es algo de lo cual si uno se conecta, si uno se conecta con todo ese sonido, puede llegar a saborear muchas imágenes. Me encantó esa explicación. ¿Quién pone por primera vez un acordeón en tus manos? Ah. No es algo que alguien pone, sino es uno pide, busca. Es un contexto muy diferente al que hoy se puede vivir. Hoy, cuando yo era chiquitito, no existía ni siquiera la televisión por cable, existía la televisión blanco y negro, no había canales de música, no se escuchaba tanta música por la radio y muchas veces escuchabas tal vez más música en vivo y en directo que música grabada. Y entonces esa música que escuchaba en vivo y en directo era música tocada con acordeón, con guitarra. Entonces esos instrumentos, cuando yo los veía de chiquitito, me motivaban y yo me sentía atraído por el acordeón. Y insistía para tocar o para probar o me acercaba a esos músicos cuando ibas a un casamiento de la chacra. Entonces tratabas de ver cómo tocaba el acordeonista o te acercabas a ese instrumento. Por ahí algún tío tenía un acordeón en el ropero y uno iba y jugaba hasta que, bueno, tanto insistí que como a los 10 años por ahí me regalaron un acordeón y bueno, y ahí empecé a ser músico. Es algo que no se piensa. Es. ¿Y cuándo viajás a Buenos Aires? Porque desde Misiones, o cómo nace un poco ahí ya tu carrera como No es una carrera, yo nunca lo he pensado como una carrera, lo he pensado como un oficio y como una necesidad personal de dedicarme a eso. Y uno no es algo que se piensa, sino que se siente, que uno no se ve haciendo otra cosa y tiene una gran necesidad, no de hacer una carrera, una gran necesidad de dedicarle tiempo a ese instrumento, a ese lenguaje que uno elige y entonces acomoda su vida en función de esas necesidades. Y acomodar tu vida es dedicarte, no sé, empecé a tocar en bailes y después en festivales y después me fui a vivir a Posadas y después de Posadas ya sentía que no me alcanzaba en el contexto en el cual estaba y entonces iba en busca de nuevas situaciones, experiencias, no en busca de hacer una carrera, no en busca de ser famoso. ¿Tus padres apoyaban eso? ¿O les costaba un poco el hecho de tus ideas? Eran unos grandes inconscientes que dejaban que yo vaya a la deriva en busca de mi propio camino. No sé, hacían lo que podían y
de alguna manera mi papá estaba muy conectado con lo que yo hacía, pero no es que me llevaban de la mano a encontrar espacios en los cuales yo pueda hacer mi trabajo, sino yo me iba solo y cuando entonces empecé a ir a Buenos Aires y Cosquín y mover situaciones y en busca de los espacios para poder mostrar mi música. Por eso en el Cosquín 89 cuando toqué, y de ahí después me quedé en Buenos Aires, y hice mis primeros discos y mis primeras giras, y viajar por la Argentina, y tocar mucho, y que mi sonido vaya cambiando, y tocar cada vez menos después, y pagar el precio de la transformación del sonido de mi música, y volver a tocar en nuevos lugares, y dejar de tocar en esos circuitos. No sé, los festivales de folclores cambiaron mucho en los años 90 y yo cada vez sentía que no tenía más espacio ahí, entonces buscaba nuevos espacios. Siempre, no sé, Picasso dice romper para volver a construir, entonces uno de alguna manera cuando está buscando su música está empezando proyectos, sonidos, discos y algunas cosas encuentran un espacio de interés real, y otras veces ese espacio no lo encuentra y uno lo tiene que buscar en otros lados, y eso es lo que me llevó por ahí a viajar por el mundo y tocar en otros lugares, buscando simplemente escenarios en los cuales poder seguir desarrollando mi música. Uno no crece tocando en su casa, si necesita un lugar en el cual desarrollar lo que está produciendo, creando, componiendo, desarrollando. ¿Qué países te han sorprendido? Son preguntas muy generales. Todos los lugares tienen algo, algo por descubrir, y tiene su belleza y sus contradicciones, y cada lugar tiene su encanto, y si no hay que encontrarlo, pero hay muchos, y por eso digo, cada lugar tiene su encanto, y uno tiene que vivirlo, porque por lo general uno siempre habla en función de las experiencias personales, y entonces tiene su placer tocar, no sé, por decirte, o en Inglaterra, o en Alemania, o en Portugal, no sé, cada lugar tiene su cultura, su gente, más allá de las imágenes que nosotros podemos tener de lo que sabemos en función de lo que vemos por la tele o por el cine o por lo que leemos. Una cosa es leerlo, verlo, y otra cosa es caminar y tener la experiencia de transitar esas situaciones. Y de hecho viajar siempre es una experiencia bella y enriquecedora, pero yo no estoy viajando y comparando, simplemente estoy aceptando lo que hay, y trato de ser honesto a la hora de sentarme a tocar en cualquier lugar. No hay mejores lugares o peores lugares. Por ahí hay situaciones en donde la gente está conectada con lo que estás por tocar, y hay otros lugares en donde la gente está como más dispersa y menos atenta, pero eso es lo que hace la calidad del lugar donde vas a tocar, ese nivel de atención con lo que uno tiene para compartir. Empezó la zafra y la madrugada te ha de encontrar allá en el yerbal, ponderando el filo de tu machete en un sapucay. Lindo de más, la esperanza verde que la tijera pone a tus pies. Es
hablemos un poquito del último trabajo. Yo sé que mis discos no son tan fáciles de llegar, no es una música tan masiva y no suena tanto en los medios de comunicación y por ende no es tan fácil encontrar mis discos, pero mucho de lo que vamos a estar tocando hoy es un repertorio de un disco que se llama Tarefero de mis pagos, y que es el tarefero, como decía, es el que cosecha la yerba mate. La yerba mate es lo que crece de donde yo vengo. Entonces, pero en ese disco hay muchas de mis composiciones y versiones, no sé, siempre hay una versión a algo que haya compuesto Coco Marola, que es como un gran compositor para la música del nordeste argentino. Pero hay siempre polcas rurales. Y mi música, la del concierto, no es solamente de este último disco, sino es como una lectura de mucho de mi música y de lo que se pueda tocar y de lo que perciba yo que se pueda tocar en el contexto. Hay que ver cómo suena, el techo es muy alto y rebota mucho, entonces veremos qué cosas podremos tocar y qué cosas no, porque siempre el lugar de alguna manera condiciona lo que uno pueda desarrollar. El lugar y la atención de la gente, por lo general, es como si fuese un diálogo, como si fuese una conversación, y uno puede tener una idea de lo que le gustaría conversar con la gente, pero después ese diálogo, ese intercambio, uno nunca sabe cómo va a ser. Entonces yo trato de que lo que tengo pensado, bueno, trato de llevarlo a cabo, pero también trato de estar conectado en función de cómo se va desarrollando un concierto. Y recorrer en tu trote lento,
autores y compositores y músicos admiras vos? Muchos. Por Muchos. ejemplo. Muchos. Atahualpa Yupanqui, Coco Marola, Astor Piazzolla, Eduardo Falú, Ernesto Montiel, Blas Martínez Riera, Beethoven, qué sé yo, Bach. No sé, la música del mundo es tan amplia y tan rica, pero de la música argentina o de la música criolla y mestiza, admiro mucha gente y cada uno cada uno tiene su manera y su lenguaje y su manera de expresarlo y yo disfruto de esa diversidad. Creo que es bello que las cosas no sean todas iguales, sino que haya una diversidad, porque cuanto más diverso es más rico todo lo que las impresiones que yo puedo recibir de la música. La voz de Mercedes Sosa es algo que admiro mucho. No sé si la palabra es admiro, sino yo estoy abierto a eso y trato de disfrutarlo cada vez que estoy cerca de eso. ¿Fanático del mate? Ni siquiera lo pienso, es algo muy cotidiano Ya para viene mí, con vos. muy cotidiano el mate en la mañana, sí, un par de mates por día seguro, sí, seguro. Mario del Tránsito, Coco Marola, el taita del chamamé. Bajaste a la tumba sereno y fuerte, con una sonrisa en los labios, como si una voz del cielo te dijera: ven Mario del Tránsito, Coco Marola, que te espera el premio de tu virtud.
Chango, ha sido un gusto charlar con vos. Gracias por abrirte así de esta forma, por bueno, tomar esta invitación aquí justo en nuestros estudios y dejarle bueno un mensaje para toda la gente de Chañar que mira el programa. Hay muchos lugares en donde la señal se ve y otras no, pero por eso hoy estaba viendo que llega esa señal aquí. Entonces, de alguna manera, es parte de mi trabajo. Está ahí, tiene la oportunidad de verlo, aunque no es mi música, pero parte de mi sensibilidad y de mi experiencia personal se ve reflejada en la manera en que es llevado adelante ese programa que se llama Pequeños Universos. Así que no, como nació por una invitación del canal y realmente estoy contento. Es el segundo año que lo estoy haciendo y ¿Estos programas ya están grabados o los vas grabando de a poco? Se van grabando de a poco y en la medida de mis tiempos y se van grabando y todos los jueves va saliendo un capítulo nuevo. Por lo menos son 13 por año. El año pasado hice 13 capítulos, 13 viajes, 13 músicas o situaciones diferentes y este año, bueno, vamos por la mitad y es una invitación de Tristan Bauer y del equipo de producción del canal y bueno, la verdad que yo no me veía haciendo un programa, pero terminé haciendo uno y lo que se ve es lo que puedo hacer y así que espero que lo sigan disfrutando, que disfruten de mi concierto hoy y que por lo general espero que la expectativa no sea en escuchar un concierto de chamamé, sino un concierto de música. Simplemente música, la música como una posibilidad de diálogo o de encuentro y más allá de los conceptos que tenemos de la música folclórica, así tradicional o vanguardista, moderna o vieja, simplemente música. Pero así que desearles un buen año a la gente de la zona. Gracias por invitarme a tocar aquí. Y mandarles un gran abrazo y que disfruten del concierto de hoy.